Cuando revisé el teléfono de mi mamá por curiosidad, esperando encontrar fotos de la cena familiar, descubrí mensajes subidos de tono con un desconocido que firmaba como Lobo Gris, y ahora mi mundo se tambalea mientras escucho sus risas falsas desde la cocina. Mi familia siempre había sido un retrato perfecto de estabilidad, con mi papá trabajando largas horas como contador para darnos una vida cómoda, mi mamá organizando reuniones familiares con una sonrisa impecable que iluminaba cada rincón, y yo, el hijo único que confiaba ciegamente en ellos, creciendo entre abrazos cálidos y noches de películas en el sofá. Vivíamos en una casa modesta en las afueras, donde los vecinos envidiaban nuestra armonía, y aunque a veces notaba que mamá pasaba más tiempo en su teléfono que antes, lo atribuía a sus amigas del club de lectura que siempre tenían chismes nuevos. Todo parecía normal hasta esa tarde de sábado, cuando aburrido y sin nada que hacer, tomé su celular olvidado en la mesa, pensando en reírme de sus memes, pero lo que vi me dejó helado, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido en un instante. Los mensajes no eran de sus amigas ni de nadie que yo conociera, sino de un tal Lobo Gris, un nombre que sonaba ridículo hasta que leí las palabras que intercambiaban, cargadas de un tono que nunca imaginé ver en el teléfono de mi mamá, con frases como "no puedo esperar a verte otra vez", y "tu risa me tiene atrapado", que me revolvieron el estómago mientras intentaba procesar cómo alguien tan devota a mi papá podía escribir algo así. Había fotos también, no explícitas, pero sí selfies suyos que nunca había visto, con poses coquetas y una mirada que no reconocía, enviadas a este extraño que respondía con emojis de fuego y promesas de encuentros secretos. Mi mente giraba entre la incredulidad y la rabia, preguntándome cuánto tiempo llevaba esto sucediendo bajo nuestro techo, si las noches que decía salir con amigas eran una mentira, y cómo podía mirar a mi papá a los ojos sin derrumbarme cuando él llegaba agotado del trabajo, besándola como si nada hubiera cambiado. Quería confrontarla, gritarle que lo sabía todo, pero el miedo de destruir a mi familia me paralizaba, y mientras escuchaba sus pasos acercarse a la sala, guardé el teléfono con manos temblorosas, sintiendo que el aire se volvía pesado con cada mentira que ahora veía en su sonrisa. Esa noche, mientras fingía ver televisión con ellos, noté algo extraño en la forma en que mi papá miraba a mi mamá, no con la ternura de siempre, sino con una intensidad que me erizó la piel, como si él también supiera algo y estuviera esperando que ella lo admitiera, lo que me llevó a preguntarme si acaso él había visto los mensajes antes que yo, y estaba jugando un juego silencioso que yo no entendía. Al día siguiente, decidido a buscar más pistas, revisé su computadora mientras ella estaba en el supermercado, y encontré un archivo oculto titulado Eli, que al abrirlo reveló no solo más conversaciones subidas de tono, sino también planes detallados de una escapada romántica para el próximo fin de semana, con reservas de hotel y notas sobre cómo despistar a mi papá, lo que me dejó temblando de furia y confusión. Pero lo más extraño vino después, cuando vi un correo de mi papá en su bandeja de entrada, uno que ella no había respondido, donde él escribía: "Sé lo que estás haciendo, pero no te preocupes, yo también tengo mis secretos". Una frase que me golpeó como un relámpago, porque ahora no solo sospechaba de mi mamá, sino que mi papá parecía estar ocultando algo igual de oscuro. ¿Era esto una venganza, un acuerdo tácito entre ellos? Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba unir las piezas, y cuando ella regresó con las bolsas del supermercado, su sonrisa despreocupada chocó con la mirada fría de mi papá, quien me guiñó un ojo como si me invitara a su propio misterio, dejándome atrapado en un torbellino de dudas que no sabía cómo enfrentar. Pasé los días siguientes observándolos como si fueran personajes de una novela retorcida, dándome cuenta de que cada palabra que decían en la mesa estaba cargada de dobles sentidos que antes me habrían pasado desapercibidos, como cuando mi mamá mencionó casualmente que todos merecemos un poco de diversión, y mi papá respondió con un claro: "siempre que sepamos jugar limpio", mientras cortaba su bistec con una calma escalofriante. Revisé más a fondo sus vidas digitales, descubriendo que mi papá tenía una cuenta secreta en una app de citas, con fotos recientes y mensajes con una mujer llamada Sol de Medianoche, lo que me hizo darme cuenta de que no solo mi mamá estaba traicionando la imagen perfecta de nuestra familia, sino que mi papá también había construido su propio mundo paralelo, uno que tal vez había comenzado mucho antes que el de ella. Me golpeó la idea de que quizás llevaban años en este juego de engaños mutuos, manteniendo las apariencias por mi bien o por pura costumbre, y que yo, el hijo que creía conocerlos, había sido el único ciego en esta danza de secretos. La casa, que una vez sentí como un refugio, ahora se alzaba como un escenario donde cada risa era una máscara, cada abrazo una mentira, y me pregunté si alguna vez habían sido honestos conmigo o si todo lo que sabía de ellos era una ilusión que se desmoronaba con cada nuevo descubrimiento. Cuando los vi besarse esa noche, un gesto que solía reconfortarme, sentí náuseas, porque ahora sabía que detrás de ese amor aparente había un abismo de traiciones que me incluía como un peón en su tablero. La tensión en casa se volvió insoportable, con mi mamá anunciando de repente que se iría el fin de semana a un retiro de yoga que coincidía perfectamente con los planes de su escapada con Lobo Gris, mientras mi papá, en lugar de cuestionarla, sonreía y decía que él también tenía un viaje de trabajo programado, lo que me hizo hervir de furia al imaginarlos corriendo a sus amantes sin el menor remordimiento, dejándome solo en una casa que ya no reconocía. Decidí seguir a mi mamá, tomando el auto de un amigo para no levantar sospechas, y la vi entrar a un hotel elegante a las afueras de la ciudad, donde un hombre alto y de cabello gris
Gris la esperaba en el lobby, sus manos entrelazándose como si fueran viejos conocidos. Una escena que me destrozó mientras tomaba fotos con mi teléfono para tener pruebas que no sabía si usaría. Pero el caos creció cuando al volver a casa, vi el auto de mi papá estacionado en el garaje antes de lo esperado, y al entrar lo encontré revisando el mismo teléfono de mi mamá que yo había husmeado, con una expresión que pasó de la sorpresa al enojo en segundos, como si acabara de descubrir lo que yo ya sabía. Cuando me vio, no dijo nada, solo dejó el celular y se sirvió un whisky, pero el silencio entre nosotros gritaba más que cualquier discusión, y supe que ahora él también estaba al tanto de Lobo Gris, aunque no imaginé que eso lo llevaría a actuar de una manera que cambiaría todo lo que creía posible en esta pesadilla familiar. A la mañana siguiente, mi papá me llamó a la cocina con una voz que no admitía excusas, y mientras yo esperaba una confrontación sobre mi mamá, él deslizó un sobre la mesa, uno con fotos de ella, y Lobo Gris tomadas desde ángulos que yo no había capturado, revelando que no era el único espiándola, sino que él había contratado a alguien para seguirla durante semanas, un detective privado cuya carpeta también incluía registros de sus propios encuentros con Sol de medianoche. Me confesó, con una risa amarga que me heló la sangre, que sabía del hacer de mi mamá desde hace meses y que había comenzado el suyo como una especie de revancha. Pero lo que me dejó boquiabierto fue cuando dijo que Lobo Gris no era un extraño, sino su mejor amigo de la universidad, alguien que había sido padrino en su boda, y que ahora compartía cenas con nosotros como si nada, un traidor que jugaba a dos bandas bajo nuestras narices. Mi papá planeaba enfrentarlos a ambos, no con gritos ni divorcios, sino invitándolos a una cena de reconciliación esa noche, donde fingiría ignorancia mientras los ponía en una trampa que aún no me explicaba del todo, pero que prometía ser un caos calculado. Me pidió que lo ayudara, que grabara todo desde mi teléfono, y aunque una parte de mí quería huir de esta locura, la otra estaba demasiado enredada en el misterio, ansiosa por ver cómo el hombre que una vez admiré orquestaba una venganza que podía destruirnos a todos, o tal vez, unirnos de una forma retorcida que ni siquiera podía imaginar. La cena comenzó como una escena sacada de una película de terror disfrazada de comedia, con mi mamá sirviendo pasta y sonriendo a Lobo Gris, que resultó ser el tío Raúl, con su risa estruendosa y sus anécdotas de siempre, mientras mi papá charlaba con una calma que me ponía los nervios de punta, y yo grababa todo desde un ángulo discreto, esperando el momento en que el telón cayera. Pero el verdadero golpe vino cuando Sol de medianoche entró por la puerta, no como una desconocida, sino como la tía Carla, la esposa de Raúl, con un vestido rojo que parecía gritar su propia agenda, y de repente entendí que esto no era solo una venganza de mi papá contra mi mamá, sino un enredo donde los cuatro estaban jugando el mismo juego sucio, traicionándose entre sí en un círculo de infidelidades que me dejó mareado. Mi papá levantó su copa para un brindis, diciendo a los amigos y los secretos que nos mantienen vivos, y los vi reírse, pero sus ojos estaban llenos de dagas, como si todos supieran lo que pasaba, y aún así quisieran seguir el juego. Entonces Raúl dejó caer su tenedor y confesó, no solo su afer con mi mamá, sino que él y Carla habían planeado esto juntos para sacudir sus matrimonios. Una revelación que mi mamá confirmó con una risita nerviosa, diciendo que ella y mi papá habían acordado abrir su relación hace un año, pero nadie me lo había dicho, dejándome como el idiota que seguía buscando traiciones donde solo había un pacto enfermo que ahora me incluía sin mi consentimiento. La cena terminó en un silencio que pesaba como plomo, con los cuatro adultos mirándome como si esperaran que aplaudiera su obra maestra de engaños, mientras yo, con el teléfono aún grabando, sentía que mi mundo se deshacía en pedazos que no podía recoger, porque ahora no solo sabía que mis padres eran infieles, sino que habían convertido su matrimonio en un circo donde Raúl y Carla eran los payasos principales, y yo, el público engañado. Mi papá intentó explicarme que esto era libertad, que ellos habían elegido esta vida para no aburrirse, pero sus palabras sonaban huecas mientras Carla me guiñaba un ojo y mi mamá acariciaba la mano de Raúl como si yo no estuviera ahí, destrozando cada recuerdo feliz que tenía de ellos. Me levanté, tiré el teléfono sobre la mesa y salí al patio, donde el aire frío no pudo calmar la tormenta en mi cabeza, porque ahora me preguntaba si alguna vez habían sido una familia de verdad o si todo había sido una fachada para este juego retorcido que aún no terminaba. No les dije nada, pero supe que no podía seguir viviendo bajo ese techo, y mientras escuchaba sus risas desde adentro, planeé irme, aunque no sabía a dónde, dejando atrás una historia que no tenía fin, solo más preguntas que me perseguirían. ¿Qué harían ahora que yo lo sabía todo? ¿Me arrastrarían a su caos o me dejarían ir? Y lo peor, ¿qué más escondían que aún no había descubierto? Actualización 1. Han pasado 3 días desde la cena, y aunque me mudé temporalmente con un amigo, la locura no me soltó, porque anoche recibí un mensaje de mi papá diciendo que Raúl había desaparecido después de una pelea con Carla, y que mi mamá estaba histérica pensando que él sabía demasiado, una frase que me congeló mientras intentaba descifrar qué podía ser tan grave para asustarla así después de todo lo que ya había visto. Decidí volver a casa para buscar respuestas, y al llegar encontré la puerta entreabierta, el silencio roto solo por el zumbido del refrigerador, hasta que vi a mi mamá en la sala, rodeada de maletas y llorando mientras hablaba por teléfono con alguien que no era mi papá, diciendo no podemos dejar que lo encuentren, no después de lo que hicimos. Mi corazón se aceleró cuando colgó y me vio, sus ojos rojos y su voz
voz temblorosa intentando convencerme de que todo era un malentendido. Pero entonces mi papá entró con una bolsa negra en las manos, una que parecía demasiado pesada para ser ropa, y me miró como si yo fuera el intruso en su plan secreto, un plan que ahora sospechaba que iba más allá de infidelidades, y tocaba algo oscuro que nunca imaginé. Cuando pregunté por Raúl, ambos se quedaron callados, y Carla apareció de la nada, con una sonrisa que no encajaba con la tensión del momento, diciendo que Raúl se había ido de viaje, pero el arañazo fresco en su brazo y la tierra en sus zapatos me hicieron pensar en cosas que no quería creer, como si hubieran cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, dejándome atrapado entre huir o enfrentarlos para saber si mi familia se había convertido en algo mucho peor que mentirosos. Actualización 2. No pude dormir después de ver esa bolsa, así que volví a escondidas esa noche, entrando por la ventana trasera como ladrón en mi propia casa, y lo que encontré en el sótano me dejó sin aliento, porque entre cajas polvorientas había un mapa marcado con un círculo rojo en un bosque cercano, junto a notas garabateadas que decían enterrar profundo y asegurarnos de que no hable, escritas con la letra de mi papá. Lo que me hizo temblar mientras imaginaba a Raúl no como un traidor, sino como una víctima de un plan que mis padres y Carla habían ejecutado con una frialdad que no podía comprender. Revisé más y hallé un USB escondido, que al conectarlo a mi laptop mostró un video borroso de los tres discutiendo con Raúl en el garaje, sus voces subiendo hasta que Carla lo golpeó con algo que no pude distinguir, y luego la pantalla se cortó, dejándome con el eco de un grito que me persiguió mientras corría de vuelta a la calle. Confronté a mi amigo con lo que vi, y él insistió en llamar a la policía, pero antes de que marcara, mi mamá me llamó, su voz suave pero afilada como un cuchillo, diciendo no hagas nada estúpido, esto no es lo que piensas, ven a casa y te explicaremos, una promesa que sonaba más como amenaza, mientras mi mente giraba entre entregarlos, o creer que había otra verdad enterrada en ese bosque. Al colgar, vi un auto desconocido estacionado frente a la casa de mi amigo, con alguien fumando dentro que no se movió, y supe que el giro había dado otra vuelta, porque ahora no solo temía por Raúl, sino por mí, atrapado en un juego donde mis propios padres podían ser los villanos que nunca vi venir. Actualización 3. Decidí no ir a la policía aún, sino seguir el mapa al bosque al amanecer, con el corazón latiéndome en la garganta mientras conducía hacia ese círculo rojo, y al llegar encontré tierra removida bajo un roble, un montículo que no parecía natural, pero antes de que pudiera acabar, escuché pasos y me escondí tras un árbol, viendo a Carla aparecer con una pala y una linterna, susurrando para sí misma, no debimos confiar en él, mientras empezaba a excavar, revelando no un cuerpo, sino una caja metálica que abrió con manos temblorosas, sacando fajos de billetes y lo que parecía un pasaporte falso con el rostro de Raúl. Mi cabeza explotó con preguntas, porque esto no era un asesinato, sino algo más grande, y cuando ella se fue, revisé el resto de la caja, encontrando una nota que decía, el próximo es el chico si no se calla, una amenaza que me heló la sangre al darme cuenta de que el chico era yo, y que mis padres y Carla no solo habían traicionado a Raúl, sino que lo habían usado en un plan que ahora me ponía en la mira. Corrí a casa de mi amigo, pero al llegar vi que el auto desconocido seguía ahí, y dentro ya no estaba el fumador, sino mi papá, esperándome con una mirada que no era de padre, sino de cazador, diciendo sabía que vendrías, ahora tenemos que hablar de lealtad, una palabra que sonaba absurda mientras sacaba una pistola del bolsillo, no para amenazarme, sino para dármela, como si me invitara a unirme a su locura o me desafiara a terminarla, dejándome en un precipicio donde cada paso era un giro hacia lo desconocido. Actualización 4. Tomé la pistola con manos sudorosas, no porque quisiera usarla, sino porque temía lo que mi papá haría si la rechazaba, y mientras me llevaba al bosque en su auto, me explicó con una calma aterradora que Raúl no estaba muerto, sino escondido después de robarles dinero de un negocio turbio que él, mi mamá y Carla manejaban desde hace años, un tráfico de algo que no especificó pero que envolvía a gente peligrosa que ahora los buscaba. Dijo que la caja era una distracción, que Raúl había planeado traicionarlos y huir con todo, pero que lo encontraron primero y lo convencieron de desaparecer, y que yo había metido la nariz donde no debía, convirtiéndome en un riesgo que tenían que controlar o eliminar. Llegamos al mismo roble, y ahí estaba mi mamá, con Raúl atado y amordazado, sus ojos suplicándome ayuda mientras ella me miraba como si yo fuera un extraño, diciendo esto es por tu bien, no queremos perderte, pero no podemos dejar cabos sueltos. Entonces Carla salió de las sombras con un hombre que no reconocí, un tipo de traje que hablaba con acento extranjero y revisaba los billetes, y supe que esto era más grande que mi familia, que estaban enredados con algo internacional que los había empujado a este borde, y que Raúl no era el único en peligro, porque el hombre me señaló y dijo, él sabe demasiado, decidan rápido. Mi papá me puso la pistola en la mano otra vez, susurrando demuestra que eres uno de nosotros, o terminamos esto aquí, y mientras miraba a Raúl, a mi mamá y al desconocido, el bosque se cerró a mi alrededor, atrapándome en un giro donde mi próxima decisión podía salvarme o enterrarme con ellos. Actualización 5. No disparé, pero tampoco solté
solté la pistola, y en ese instante de duda, Raúl se liberó de las cuerdas con una fuerza que no esperaba, arrancándome el arma y apuntando al hombre de traje, gritando: se acabó, me llevo todo o los entrego a la policía. Un giro que hizo que mi papá y Carla se abalanzaran sobre él mientras mi mamá me jalaba hacia atrás, sus uñas clavándose en mi brazo como si temiera perderme en el caos que explotó bajo los árboles. El hombre de traje sacó su propia arma, disparando al aire para detenerlos, y de repente el bosque se llenó de luces y sirenas, porque alguien, tal vez mi amigo, tal vez un vecino, había llamado a las autoridades, y en segundos estábamos rodeados de policías que gritaban órdenes, mientras Raúl reía como loco, diciendo: los tengo grabados, se acabó su juego. Mi papá me miró con desesperación, susurrando: di que no sabías nada, sálvate, pero mi mamá ya estaba confesando entre lágrimas, culpando a Carla y Raúl por arrastrarlos a este negocio de contrabando que había comenzado como un favor y terminado en esta pesadilla. Una historia que los agentes anotaban mientras me esposaban junto a ellos, porque mi silencio me había hecho cómplice a sus ojos. El hombre de traje escapó en la confusión, dejando tras de sí un rastro de billetes y preguntas, y mientras nos llevaban en patrullas separadas, vi a Raúl negociando con un detective, su pasaporte falso en la mano, y supe que él había jugado su propio giro, usando mi curiosidad para exponerlos y salvarse. Ahora estoy en una celda, con mi familia destrozada y un juicio por delante, preguntándome si alguna vez sabré toda la verdad, o si este final es solo el comienzo de otro misterio que me perseguirá por siempre.